Gracias, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vamos a abordar lo que está sucediendo en el Ministerio Público. 6 semanas consecutivas de paro. Esta última semana ha sido catastrófica para el pueblo hondureño. Toma de carreteras, no levantamientos de cadáveres, no autopsias. Llevamos 5 días sin levantamientos de cadáveres, lo que para muchas personas, incluyéndonos a nosotros, es un acto inhumano. Porque todos merecemos respeto como sociedad. Los empleados del Ministerio Público se han tomado carreteras, han pasado de la protesta frente a las instalaciones y al paro de labores a toma de carreteras. Los últimos días, miércoles y jueves, ha sido catastrófico. El miércoles en San Pedro Sula fue un caos vehicular. Ayer jueves fue terrible lo que pasó aquí en la ciudad capital. Pero lo peor de todo esto es que nadie da respuesta. Hasta ayer las autoridades, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia junto con el ministro de Salud y Ecopeco, pues anunciaron que van a colocar contenedores refrigerados para conservar los cadáveres que necesitan autopsias. ¿Pero por cuánto tiempo? Recordemos, el promedio de muertes es bastante alto aquí en Honduras. Estamos hablando entre 10 y 15 personas diariamente por violencia, aparte de lo que tenemos las muertes naturales. Se han habilitado 300 jueces de paz para que realicen estos levantamientos, pero no hay autopsias. ¿Qué va a pasar con estos cadáveres? ¿Realmente se va a resolver esto? ¿Cómo queda la investigación criminal? Pero lo más preocupante de todo es esto. Todos nos preguntamos, ¿y dónde está el fiscal? ¿Por qué se ha llamado al silencio? Él es un servidor público. ¿Por qué no responde a su gente? Son sus empleados. Gente que mucha de esa gente usted la nombró, le dio aumentos, la ascendió. ¿Dónde está el fiscal? Es la pregunta que hoy nos hacemos aquí en Diálogo de Impacto. Pero antes vamos a ver esta nota de lo que ha estado ocurriendo y de las preocupaciones de los diferentes sectores sobre lo que está ocurriendo en el Ministerio Público. ¿Hay o no política en esto? Pues es parte de lo que trataremos de revelar en nuestro programa de hoy. Veamos la nota. Como Daniel Ernesto Padilla Polanco, fue identificado el joven que apareció sin vida en la carretera al norte, específicamente a la altura de Zambrano. Según el informe policial, la víctima presentaba varios orificios de arma de fuego en su cabeza y su cuerpo quedó tendido a un costado del vehículo en el que se transportaba. El cuerpo tuvo que ser levantado por los familiares ante la crisis que se vive por parte del personal de medicina forense. Y no solo aquí, esos son de los que nos damos cuenta, y aquellos de tierra adentro, de comunidades, etcétera, que se los llevan para su casa. ¿Quién va a investigar? ¿Cómo van a investigar? La Dirección Policial de Investigaciones realizó el respectivo levantamiento de las evidencias que podrían aportar para esclarecer dicho asesinato. Sin embargo, al ser entregado de inmediato a los familiares, dicho caso prácticamente queda sin investigación. Esto es propio o razones causales de despido sin responsabilidad para el Estado. Así lo dice la ley. No sé si ellos, en desconocimiento de lo que estoy diciendo jurídicamente hablando, lo hacen porque, vuelvo y repito, usted no puede tomar medidas de ese tipo. Medicina forense es uno de los entes que, como usted bien lo señala, dependiente del Ministerio Público, fundamentales para el levantamiento de cadáveres dentro del país. Aquí ya debería de intervenir realmente, ¿verdad?, los derechos humanos, debería de intervenir también el Procurador General de la República, porque es el Estado, es el abogado del Estado de Honduras, debería de poner en orden, ¿verdad?, al fiscal general y también a todos los huelguistas, debería de empezar a deslindarse responsabilidades de tipo administrativo.
A esto se le suman otros cuerpos que han tenido la misma suerte que el primero, aunque las autoridades, en este caso judiciales, policiales y de salud, están buscando las formas para solventar dicho escenario. Sufrimiento, no hay dolor, es sufrimiento que están los familiares esperando que se les entregue un cuerpo. Esto es triste y hay que haberlo vivido. Usted bien lo sabe que nosotros ya lo vivimos, licenciado Walter, yo con la pérdida de mi hijo, fue terrible. Entonces me pongo en los zapatos de las personas que han perdido un ser querido y por eso el llamado al gobierno. Traten de mediar lo más pronto posible. Creo que las exigencias de ellos son justos. Se cumplen 6 semanas en protesta por parte de empleados del Ministerio Público, quienes exigen al fiscal general un aumento salarial del 15%. Al no tener una respuesta positiva, las medidas de presión se mantendrán, aseguraron los afectados. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Lo único que yo creo que como hondureños en estos momentos estamos pidiendo de que no se cometa ningún homicidio ni asesinato de algún familiar. Porque lo que está ocurriendo es inhumano, desde toda la perspectiva. Ellos tienen su derecho, estamos de acuerdo. Pero lo planteábamos. Los médicos nunca en la historia de sus huelgas han abandonado las emergencias. Y ese es el mismo nivel y la misma intensidad realmente y la misma responsabilidad que tienen los servidores públicos. Lo que nos preguntamos es, ¿por qué tanto silencio? Porque todo el mundo es indiferente a lo que está pasando en estos momentos en el Ministerio Público. Ojalá que ninguna de las personas asesinadas sea pariente de algún importante funcionario del gobierno. Porque ahí se van a reaccionar. Lo que ocurrió ayer en el Zamorano era indignante, era terrible. La familia, aparte de que tuvo que irlo a reconocer, tuvo que cargarlo ellos, tuvieron que hacer ellos el levantamiento. Lo que ocurrió también con el fallecido en el río Choluteca. 40 horas, señores, ese cadáver ahí. No puede ser, no puede ser. Los hondureños merecemos algo mejor como país. Pues justamente para hablar de este tema, invitamos al abogado José Zúñiga. Porque nos gustó la exposición de él durante los noticieros y quisimos invitarlo a que nos explicara, desde el punto de vista legal, ¿tienen o no tienen la razón? ¿Procede o no procede este paro? Gracias, abogado, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Un placer, licenciada. Mucho gusto también saludar a la importante teleaudiencia que tienen en este importante programa, como lo es Diálogo de Impacto. Obviamente sí, podríamos decir que lo que la Asociación de Fiscales está solicitando a través de su portavoz, el abogado Víctor Marín, podríamos decir que sí es justo, ¿no? Estamos hablando de un 15% de aumento a la parte salarial. Obviamente, desde el año pasado se había solicitado un aumento de 3.400 millones en el presupuesto del Ministerio Público y finalmente se dejó en 2.200 millones, lo cual no da la permisibilidad para el tema de los aumentos que están solicitando en el Ministerio Público. Cabe mencionar que tendría que haber una reforma en el presupuesto, ya que constitucionalmente hablando, el artículo 232 de la Constitución de la República ya habla de la designación presupuestaria que debe tener el Ministerio Público, que es de un 3%. Ahora hay aquí una parte sociojurídica, como usted bien lo está señalando, en donde se han llevado a medidas ya de carácter extremo. Una de esas medidas de carácter extremo es la suspensión por parte de medicina forense del levantamiento cadavérico. Cosa que, como usted bien lo señala, estaríamos ante hechos
que si bien es cierto, hay una policía de investigación encargada de levantar pericias investigativas para hechos delictivos, comúnmente, casi en el 100% de los casos, van acompañados de un fiscal para que pues, se informe de las pericias que está levantando el agente de la DPI. Ante este escenario, estaríamos obviamente hablando de que la investigación en temas propios que tienen que ver con homicidios, asesinatos y de diversa índole, incluso violaciones, etcétera, etcétera, estarían incrementando el alto grado de impunidad que ya existe en el país. Recordemos, licenciada, que las estadísticas nos registran que hay un 90% de casos que todavía están en impunidad en nuestro país. Ante ese fatídico escenario, como lo es la huelga que ya la han llevado al extremo, vuelvo y repito, de medicina forense, es importante señalar si ya esta huelga está cayendo en un tema de ilegalidad. Son las autoridades de la Secretaría de Trabajo las llamadas a intervenir con el fin, vuelvo y repito, de levantar las actas que corresponden y vuelvo, como bien lo señalaba el señor Hugo Maldonado a través del CODE, recuerde que se está violentando aquí hasta un tema de derechos humanos, el levantamiento, dejar los cuerpos tirados, como decimos, sin los acompañamientos de la Fiscalía. El llamado, como usted bien lo ha dicho también, es al fiscal general a que interpele al representante de los fiscales, el señor Víctor Marín, para ver si se puede llegar a un tipo de acuerdo y obviamente a las autoridades dentro del hemiciclo legislativo para que hagan las reformas que correspondan y por fin de una vez poder firmar algún tipo de acto que pueda sacar de la crisis que está viviendo el Ministerio Público, que ojo, estas crisis que se está viviendo son comparables a las del 2008, pero ya ahorita sí ya se salió de los parámetros, vuelvo y repito, incluso de la dignidad humana, con esto de tener específicamente a medicina forense, pues parados, pues los médicos forenses, digámoslo de cierta manera. Y aquí esto es lo que nos preocupa. Imagínense que ahorita, y son los escenarios hipotéticos que podemos tener. Imagínese usted qué sucedería si hay un contraataque del crimen organizado. ¿Sí? En estos momentos. Sí, así es. Eso me decían expertos y me decían abogados, hay que ver un poco más allá. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto también? ¿Hay interés político? Porque en realidad, imagínese usted que una institución tan importante dentro de todo el proceso de justicia del país ni siquiera puedan dialogar entre ellos. Así es. Se perdió la capacidad de diálogo dentro del Ministerio Público. Porque eso es lo que evidencia. Son 6 semanas. Esta gente ha venido, y hay que también, ¿verdad? Ellos han venido gradualmente aumentando sus medidas de presión. Lo que sucede es que ahora ya implica al pueblo hondureño. Así es. Fíjese qué interesante su apreciación, porque aquí también es un tema de falta de liderazgo y hablábamos que de repente un desgaste también del señor fiscal, el señor Oscar Chinchilla, en donde prácticamente podríamos decir es del dominio público, que él pues no quería, se decía de que él no quería participar en una reelección que estuvo viciada de elementos que contrarios al derecho. Recordemos que la reelección del fiscal general del Estado fue muy criticada en vista que, vuelvo y repito, violentaba la normativa jurídica que tenemos en nuestro país. El fiscal general, aparte, por ahí hay otros temas también de que el 1 de septiembre de este año está próximo a vacar. No sé, porque no conocemos cuál es la parte interior de él, ¿no? Si será parte de ese desgaste el hecho de que él no se llame al diálogo con las autoridades que hay. No, y el silencio total, porque mire, no hemos sabido absolutamente nada del fiscal general desde que inició este paro.
Bueno, no se sabía desde antes, ¿verdad? No se sabía desde antes, así es. Estamos hablando de que él es el jefe de ellos. Así es. Y mire qué interesante, comentábamos con usted, fuera de cámara, que incluso una de las situaciones en donde, debido a la presión social, él salió en los medios de comunicación fue con el tema de los hospitales móviles. De ahí prácticamente se ha quedado a deber en temas que han sido, como usted lo señala bien en su programa, de impacto para el país. Este es uno de esos temas que nos ha sorprendido hasta donde ha llegado, 6 semanas prácticamente de un paro, en donde, si bien es cierto, ayer hubo un anuncio por parte del vocero de la Fiscalía, en donde se iba, de manera parcial, iba a empezar medicina forense a trabajar aquí en Tegucigalpa. Y ojo, fíjese que ellos como decimos popularmente, aflojaron un poco por el anteproyecto de ley que está presentando la viceministra Yulisa Villanueva. Que yo considero también de que, no sé, ¿verdad? Es como tirar más leña al fuego. Considero que la presencia de la viceministra, porque todos sabemos realmente que ella tiene una heridita, ¿verdad? Por la forma como la sacaron de medicina forense. Pero yo creo que no era el momento oportuno. No era el momento oportuno porque es como atizar, como hacer más grande el problema, en vez de buscar acercamientos, porque yo creo que aquí lo que hay que buscar es acercamientos. Sentar a esta gente del lugar, porque yo sé que el fiscal Marín, uno habla con él es una persona abierta, lo que quiere es sentarse a que exista por lo menos un compromiso, porque saben que esto lleva un procedimiento. Así es. Pero oígame, nadie quiere asumir ese compromiso. Sabemos que el fiscal general termina su periodo el 1 de septiembre. Correcto. Y que desde julio tiene que entrar este nuevo proceso para la elección del nuevo fiscal general. Pero realmente hay que considerar, a toda esta gente se le está pagando, no es que están haciendo de gratis el trabajo. O sea, está recibiendo un sueldo. Y no perdamos de vista, son servidores públicos. Se les paga por un salario, como me lo pagan a mí, como usted que trabaja independientemente, a sus clientes le pagan a usted por hacer un trabajo. Y no debemos de perder nuestra responsabilidad como seres humanos en esta relación de trabajo. En toda relación laboral, como usted bien lo está señalando, licenciada, hay cuestiones de orden jurídico. Por eso le digo que habría que hacer un profundo análisis. El llamado es a la Secretaría de Trabajo para ver si se declara la ilegalidad de esta huelga. Ese debería de ser el primer procedimiento en esos momentos legalmente, porque ya son 6 semanas. Son 6 semanas, correcto. O sea, el Ministerio del Trabajo en estos momentos debería ya declarar, ver si se declara o no ilegal esta huelga. Esta huelga, correcto, porque estamos hablando que el 90% de los fiscales están en huelga y, como bien lo señala usted, ellos siguen recibiendo su sueldo. Si bien es cierto, la lucha, entre comillas, podríamos llamarla justa, se ha llevado a extremos también que rayan con el tema propio de la dignidad humana, y no solo con la dignidad humana, es un tema, vuelvo y repito, de seguridad nacional en cuanto a las pericias que levantan los fiscales del Ministerio Público para la investigación criminal. Mire, recuerde cómo estamos como país, estamos en una etapa en donde incluso se está solicitando la CICI. Ha sido tema de campaña, bandera de campaña del actual gobierno, con el fin de que se apoye la investigación, vuelvo y repito, penal, acción que el artículo 232 de la Constitución de la República le da el monopolio de la acción penal pública al Ministerio Público. ¿Qué significa? Si usted está pidiendo la intervención de un organismo internacional, significa que el Ministerio Público no ha sido también lo suficientemente eficiente en estos temas. Y vuelvo y repito, con esta crisis que se está dando, viene a agudizar esa acción penal que todo el pueblo hondureño aspira a tener justicia, con el fin de que vivamos en una mejor sociedad jurídicamente hablando. Sí, porque sabemos que en estos momentos pues el Ministerio Público tiene corresponsabilidad en toda la aplicación de justicia, porque solamente ellos llevan el procedimiento de lo que llaman la acción penal pública. Que ellos, usted difícilmente, cuando está involucrado el Estado, por ejemplo, tiene que utilizar el Ministerio Público. Definitivamente. Entonces, ¿qué sucede con todos estos casos que están llevándose a cabo en estos momentos? O sea, hay tantas interrogantes, porque no solamente es el paro de los fiscales, es todo el entorno que conlleva. Así es. O sea, fíjese que, para ponerle un ejemplo, los requerimientos fiscales
en contra de las personas que están cometiendo delitos, por ejemplo, por mencionarle alguno, contrabando o cuestiones de ese tipo, pues están parados. Están parados las audiencias preliminares, donde la Fiscalía, como ente acusador del Estado, pues debe de presentarse ante los diversos juzgados de letras de lo penal, pues definitivamente han tenido que ser reprogramadas dichas audiencias. O sea, imagínese usted la mora judicial en la que se va a caer, como decimos, en todos los temas referentes a la acción penal pública. Va a ser increíble y no sabemos si la van a poder lograr cumplimentar después de que se pueda llegar a algún tipo de arreglo. Otra pregunta que todos nos hacemos es por qué también dentro del hemiciclo legislativo, pues el ingeniero Luis Redondo no sale con esa bandera del diálogo con el fin de que se hagan, si fuera necesario, la ampliación del presupuesto. Y aquí le intervengo porque también aquí todo mundo ha jugado aspectos positivos, ¿verdad? Andan tras la chamba el fiscal, porque hay que ser realista. Como claro, ya va a cesar, entonces ya ocupan los partidos políticos poner a sus nuevos adeptos. Y ellos, en vez de decir, ok, vamos a hacer acercamiento, vamos a ordenarle, porque el Congreso sí puede ordenarle al fiscal general. Claro. Porque lo nombró. Ordenarle al fiscal general que solucione este problema en tales términos. Eso sí lo puede hacer, pero no, llamémoslo a juicio político. ¿Por qué? Porque andan buscando esos puestos, pero no les importa realmente buscar una solución al problema. Así es. Mire, una tónica interesante con lo que usted ha mencionado. Se ha buscado constitucionalmente darle rango, valga la redundancia de palabras, rango constitucional al director de fiscales. Se está buscando también en esta nueva elección que se nombre un nuevo fiscal general adjunto, o sea, que hayan dos. Pero es para repartirse más, para tener control y repartirse, porque ahora no es entre dos, sino que entre tres partidos políticos. Y mire qué interesante lo que dice usted, porque tengo que hacer mucha mención. La Constitución de la República, básicamente, cuando hablamos de la capital del Ministerio Público, se refiere a dos artículos. El 232, que le da la visión y la misión del Ministerio Público, y el 233, que le habla los requisitos para ser fiscal general del Estado. Y como usted bien está señalando, el 232 le hace una especificación a que no debe de haber una intervención política dentro del Ministerio Público, cosa y elemento que todos los hondureños sabemos no se ha dado. E inclusive me voy a ir a uno de los antecedentes más recientes que tenemos y que a todo el pueblo hondureño de repente nos agarró por sorpresa, fue este tema de las figuras de los magistrados suplentes, en donde bajo un auto acordado se les dio el carácter de ley para que pudieran entrar en funciones en la nueva Corte Suprema de Justicia. O sea, lo que le quiero decir es que cada vez estamos viendo una injerencia más fuerte de los partidos políticos en, ojo, mire qué interesante, en uno de los poderes del Estado, como lo es el Poder Judicial, cosa que no debería de ser. Pero bueno, los hondureños ya nos estamos acostumbrando a ese tipo de situaciones y ahora pues cabalgando esa situación hacia el Ministerio Público, en donde, vuelvo y repito, van a haber fuertes injerencias de los diversos partidos políticos con el fin, no lo sabemos, de cubrirse la espalda ante una posible entrada de la CICI. Y ahorita, por ejemplo, los casos que están y donde el Ministerio Público no tiene presencia, van a seguir su curso normal. Así es. Porque si están, o sea, esto viene también a generar, como usted dice, si teníamos un 90% de impunidad, con este paro, la situación se va a agravar en el país. Definitivamente. Fíjese que incluso una de las propuestas, digo yo, que debería de ser muy analizada, es la depuración de este tipo de instituciones, licenciada, porque a veces estas instituciones, que vuelvo y repito, son de seguridad nacional y temas que tienen que ver también con la seguridad jurídica que debe de haber en el país, deben de ser sometidas a depuraciones para ver si las personas que están dentro de esas instituciones son las personas que por cuestiones académicas
o de tecnicismos jurídicos pueden ocupar dichos puestos. Porque la queja del pueblo hondureño constante, y no solo el pueblo hondureño, sino de aquellos abogados que nos ganamos el día a día también en el ejercicio de la procuración, es que hay casos que pasan 2, 3 años, 4 años, y la investigación, entre comillas, sigue en curso, pero más bien parece que apostaran por cansar a la persona, al usuario o a la persona ofendida. Puede usted llamar o abrir, como dicen, teléfonos de planta y se dará cuenta cuánta gente de manera abierta le va a decir que casos de estafa o cuestiones de ese tipo, pues pasan años sin tener una resolución por parte del Ministerio Público para poder... Fíjese que aquí hay algo interesante, y es que escuchábamos a uno de las personas que reaccionaban y decía, si de todas maneras, aunque hagan las autopsias, nunca encuentran los responsables. Así es. Y esa, a mí me quedó grabada esa intervención, porque tiene razón el pueblo hondureño en los niveles de impunidad. Tenemos que ir a nuestra pausa comercial. No nos cambie, que ya regresemos. También tenemos ya algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600, que nosotros con gusto daremos lectura a ustedes, pues porque todos nos preguntamos, ¿dónde está el fiscal general? Para que solucione ese problema dentro de su institución. Ya volvemos. Bueno, y continuamos esta entrevista con el abogado José Zúñiga, obviamente abordando desde la perspectiva legal, y de las implicaciones y las repercusiones que tiene realmente este paro de 6 semanas de los empleados del Ministerio Público. En los últimos 5 días, como todos sabemos, arreciaron las medidas de presión, porque nadie les quiere resolver. Nadie les quiere resolver. Congreso Nacional, en vez de llamarlos y buscar acercamientos, no, juicio político, porque andan tras las chambas que van a quedar vacantes cuando terminen el periodo. Y esa es una realidad. No buscan solucionar el problema. Y les digo, Dios quiera que no asesinen a ningún pariente de algún alto funcionario, porque ahí sí van a reaccionar. Porque lo que hemos visto nosotros como medios de comunicación, que sean familiares quienes tengan que levantar los cadáveres, realmente esto es inhumano, señores. Porque a ellos no es que no se les está pagando, se les está pagando. Tienen todos sus implementos para trabajar, tus herramientas de trabajo. Tal vez no las mejores, pero ellos están presionando por un incremento salarial. Aparte de que el fiscal general está desaparecido, nos preguntamos, ¿dónde está el Ministerio del Trabajo? ¿Dónde está el Comisionado Nacional de Derechos Humanos? Porque aquí hay una violación a los derechos humanos de los hondureños, de todas esas familias y de las víctimas. Y yo creo que a manera de reflexión hacemos un llamado, siéntense a dialogar, llamen a los fiscales, siéntense. Porque aquí nadie quiere asumir esa responsabilidad. En vez de sentarse a dialogar y buscar presiones, como que todo el mundo ha salido a echarle gasolina al fuego. Salió la viceministra con unos proyectos que van a desaparecer medicina forense y van a aparecer con un instituto de ciencia forense. No era el momento, señora. Porque no lo hizo antes. Porque no lo hizo mientras estaban discutiendo el presupuesto general de la República. Ese era el momento oportuno, pero no, están jugando política con esto. Y al final, el único pagano es el pueblo hondureño. Tenemos ya algunos mensajes que vamos a dar lectura. Dice, buenos días, licenciada Calderón y su invitado. Yo quisiera referirme a ese lamentable problema de esta huelga del personal del Ministerio Público. Aquí, a todas luces, hay una falta de interés por parte del fiscal general de la República en resolver el conflicto. Desde ya varias semanas están con esta huelga de nunca acabar. Ya el fiscal y el adjunto son incapaces e incompetentes para buscar una solución.
Y la otra cara de la moneda, no descarto que hay un tinte político por parte del gobierno de la República, donde quieren sacar provecho de esta crisis para nombrar un fiscal afín al Partido Libre y así tener control de este importante órgano de impartición de justicia. Porque el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no busca a toda costa hablarle a la Secretaría de Finanzas y decirle reúnase con los actores del Ministerio Público y lleguen a un posible acuerdo de aumento salarial. Y que termine con esta infernal crisis de huelga del Ministerio Público. No hay voluntad de ambas partes, lamentablemente. Abogado. Así es, definitivamente. Fíjese que lo que nos dice este televidente, pues es muy acertado su comentario. Hay falta de voluntad política, lamentable, vuelvo y repito, porque simple y sencillamente se podría esto solucionar interpelando al señor fiscal general del Estado, ser llamado ante el Congreso Nacional, sentar a las partes o que, como dijo usted de una vez, que el abogado Oscar Chinchilla, pues se siente con el vocero, el abogado Víctor Marín, y puedan de una vez definitivamente acabar con esta huelga que, ojo, no sabemos por qué han dejado que se extienda hasta llegar a 6 semanas. Y vuelvo y repito, lo más grave dentro de todo este tema está la parte social, dejar que medicina forense pues haya dejado de hacer los levantamientos cadavéricos que corresponden. Se ha mencionado, como usted acertadamente lo señaló, ese anteproyecto de ley del Instituto de Medicina Forense, que si bien es cierto, no es malo, la idea y la propuesta no es mala, hay que dejar claro eso, ya que se vendría a tecnificar y ampliar más esto de la investigación de muchas falencias que han derivado en esos altos índices de estadística de impunidad en los homicidios, si de repente no era el momento oportuno, como usted bien lo señalaba, para poder señalar que existe ese anteproyecto de ley. Podríamos definirlo de 3 maneras, licenciada, para no hacer tan largo y estar redundando en lo mismo. Uno de ellos es que se interpele al fiscal general del Estado ante el Congreso Nacional con el fin de que se le dé una pronta solución a esto. El segundo elemento, podríamos llamarlo, las autoridades de la Secretaría de Trabajo, de si se está extendiendo esta huelga, mirar los matices que puede tener de declarársele una huelga ilegal. Y si vemos también la posibilidad de que hayan factores externos, políticos detrás de todo este movimiento, porque esto tampoco es que es una huelga así nomás por así, es una huelga bien planificada. Definitivamente. Bien. Vamos a leer más mensajes, porque es muy importante también saber qué opinan. Dice, buenos días, carros tienen lo que están protestando. ¿Por qué la presidenta me les manda a la policía como lo decía Juan Orlando? Siguen los tentáculos de Juan Orlando Hernández. Lo que las personas pues están comentando. Dice, en todos lados hay problemas en el Poder Judicial. 2 allegados a Argueta, Pamela Bustí y Gustavo Paguado, están siendo investigados junto con el jefe personal de Argueta por tráfico de incapacidades y defraudación al Poder Judicial. Estas cosas no las informa el vocero judicial. Que ponga orden la presidenta Raquel. Esto es lo que nos está denunciando otro televidente. Dice, el hipócrita de Francisco Bien, alias el curita anciano que jamás ha trabajado en 20 años en el puesto, tiene gran amigo de Mario Sales y Humberto Figueroa, sacadores de la Asociación de Empleados del Poder Judicial. Está metido en un gran lío, ya que sin pagar fianza ha firmado reparaciones ficticias de vehículos en el Poder Judicial de los compañeros que son socios, Henry Lara, Evelio Hernández e Indira Toro. Los salarios no coinciden, la compañía de maletín y la Corte deberían demandar esto a la UFERCO porque es saqueo de las arcas del Poder Judicial. Y es lo que estamos hablando. Esto ha venido a revolver a las personas. Estas son denuncias que están enviando algunos de nuestros televidentes, que obviamente no podemos decir que el ministerio actúe de oficio porque como no están trabajando. Claro. Mire. Y eso es lo que, y aunque estuvieran trabajando, nunca actúan de oficio. Es raro los casos en que el Ministerio Público actúa de oficio en este tipo de denuncias. Vamos con los siguientes mensajes. Dice,
Pamela Bustillo y Gustavo Paguaga involucradas en la red de tráfico de incapacidades al Poder Judicial, Departamento de Personal. Pamela Bustillo puede ir presa por poner en duda o tratar de decir que son certificaciones falsas las de Machado, honorable médico de Viera y exdirector del Hospital Militar, padrino del general Descua. Me imagino que es algún caso que ellos están denunciando. Dice, buenos días. Respecto a su temática, se les olvida que los casos son investigados por DPI y luego son remitidos a un fiscal que no orienta la investigación porque la gente jamás le consultó, sino que solamente se guió por un auto de investigación que realiza el fiscal de turno, que solo tuvo una información superficial a través de una denuncia que también tomó un agente de investigación de la policía, donde hay a un fiscal que antes que ese informe tiene 4.000 o 2.000 informes investigados en fila, más las solicitudes de devoluciones, varias respuestas de abogados, etcétera, más una serie de labores extras que depende de dónde esté asignado una regional o local, que se turna, se va a juicio, audiencia, sean serios, tanto MP como medicina forense. Hay poco personal sobreexplotado, hagamos números. 830 fiscales para una población de 10 o 9 millones de hondureños. ¿Cuántos médicos forenses? A veces 17 levantamientos y en ciudad solo hay un equipo de levantamiento. No hay intereses en la aplicación correcta de nuestra función. Qué bueno que nos dice, 830 fiscales. Pero miren, eso es lo que debería de investigar el Congreso Nacional. Para eso debe llamarlo, qué es lo que está sucediendo. Háganos un diagnóstico de la realidad. Así es. Mire, si fuéramos un país con seriedad, eso es lo que debió haber hecho el Congreso Nacional, el Ministerio del Trabajo, si hay explotación laboral. Para eso están las instancias. Definitivamente. Mire qué interesante el comentario que hace este televidente. Me imagino que es algún fiscal y qué bueno que nos explica también. Así es, porque incluso se tuvo a bien con esto de la investigación criminal. Recuerde que antes prácticamente el brazo investigativo del Ministerio Público era la DPI, totalmente la Dirección Policial de Investigación, antes DNIC, y ahora pues en algún momento podríamos decir, dentro del hemiciclo legislativo se tuvo a bien de que se le diera un brazo investigativo a la Fiscalía, como lo es la Agencia Técnica de Investigación Criminal, más conocida como ATIC. Ante lo señalado por el televidente, no deja de tener razón, porque son 830 fiscales alrededor del país, en donde obviamente estos no dan abasto. Pero miren también el otro punto interesante, está la parte financiera. ¿Por qué? Porque constitucionalmente hablando, se habla de un 3% para el Ministerio Público y ni siquiera ajusta para los famosos aumentos salariales que se están solicitando. Imagínese usted, para contratar más personal, duplicar por lo menos esa cantidad de fiscales que están en el Ministerio Público. Vamos a decirlo así de cierta manera. No todo dentro del Ministerio Público es malo, pero sí, obviamente, ante la escasez, como bien lo señala, alguien que creemos está dentro de dicha institución, ante la escasez de personal, de recursos humanos, pues obviamente ahí están las estadísticas. Estamos hablando de un 90% de casos que quedan en impunidad. Abogados, periodistas, que ha sido uno de los gremios más, por decirlo así, más golpeados dentro de este ámbito, pues muy pocos han tenido respuesta para los familiares de las personas que han sido víctimas dentro del Ministerio Público. La gente, recuerde, licenciada y televidentes, que la gente lo que busca es respuesta dentro de la acción penal pública. Y muchos de los hondureños que nos ven hoy, vuelvo y repito, en muchas ocasiones se quedan nada más con la sed de justicia, la cual en muchas ocasiones no obtienen, porque dejan de estar yendo frecuentemente a esas fiscalías, por ejemplo, como delitos comunes, ante el retraso y, como bien dicen, ante la posible carga laboral que tienen estos fiscales, que obviamente no se le puede dar una respuesta expedita al pueblo hondureño en temas propios que, por mencionarles un delito, la estafa.
Exactamente. Y como ven, son muchos componentes. ¿Usted cree que es oportuno que el fiscal general dé la cara? Definitivamente. Es más, no nos hemos dado cuenta ni sabemos siquiera de manera a priori el por qué no ha salido algún representante o vocero de parte de la cabeza de dicha institución con el fin de decir qué soluciones o probables soluciones se le podría dar a los fiscales. Usted ha visto que en toda institución del Estado siempre hay un llamamiento de parte de la cabeza de dicha institución para que se busque el diálogo y se logre, como dice, como amigables componedores, poder llegar a puntos medios con el fin de resolver crisis que en vez de buscar una solución inmediata, miramos cada vez que van pasando las semanas que se va agudizando. Exactamente. Y esto nos preocupa porque ya esta semana está terminando, que es la 6ª semana, y si no hay una solución, no hay un diálogo, un acercamiento, entraríamos a la 7ª semana. Así es. O sea, esto ya es grave, esto ya pasa los límites. Y yo creo que aquí ya si deberían, por lo menos, esperamos que hoy y este fin de semana intervengan los poderes del Estado, porque yo creo que también, o sea, pueden ordenar lo que decía el televidente. La presidenta perfectamente puede ordenar a la ministra de Finanzas, reúnanse con el fiscal, busquen una solución. Así es. El Congreso Nacional puede hacer también ese llamamiento. Así es, licenciada. Mire, fíjese que tenemos uno de los casos, y hoy es parlamentario el abogado que fue fiscal Harry Dixon. Él incluso podría ser, o podría salir él con una bandera de liderazgo dentro de ese hemiciclo legislativo y llamar a las partes al diálogo. ¿Y por qué hago específicamente este señalamiento hacia el abogado Harry Dixon? Porque sabemos que él estuvo involucrado en algún momento de su vida profesional en una huelga de fiscales también, en donde pues incluso se fueron a la huelga. Por ejemplo, él es el llamado. Definitivamente porque lo debería ser. Él debería de ser el llamado a este acercamiento. Así es. Aunque se menciona también que él podría ser nombrado dentro de las nuevas negociaciones como fiscal general, pero también debiese aprovechar su investidura de diputado. Claro. Él es representante del pueblo y buscar una solución realmente, porque esto no es solucionarle el problema a Oscar Fernando Chinchilla, es solucionarle un problema al pueblo hondureño. Y mire qué interesante, porque todo esto va concatenado con una serie de hechos sociales que pueden afectar incluso la inversión jurídica en el país. Porque se está hablando de una ley de secciones fiscales, tributarias, perdón, y todos estos temas. Tenemos un ministerio público en huelga y tenemos reformas a esas leyes que, si bien es cierto, no vamos a satanizarlas todas, pues Honduras no se está volviendo en un país atractivo para invertir. Exactamente. Ante este tipo de situaciones que lo que hacen es ahuyentar la inversión jurídica al usted no tener definidas ciertas normativas dentro del orden penal que le garanticen que su inversión en el país también va a estar segura y a salvo de cualquier acción que pueda salirse de los contrastes de la ley. Sí, vamos a leer los mensajes que tenemos pendiente. Dice Marta Murillo, coordinadora de los juzgados de lo penal, debería ser sustituido. Ella es la que le hizo muchos favores a los nacionalistas, dejó dándole vueltas a juicios, logró imperar a su hermana Carmen Murillo como defensora pública, a su novio Gonzalo en protocolo, a su hijo en pagaduría y a su cuñado motorista de un juez nacional, nepotismo o corrupción. Ojalá que lo investiguen. Yo no puedo decir si es cierto o no, pero es una denuncia que envían pues algunos de nuestros televidentes. Buenos días. La investigación la realiza la DPI. El retraso de investigación es por parte de los investigadores de la DPI y al final las máximas autoridades del Ministerio Público engavetan los casos. De lo que nos dice otro televidente. Vamos. ¿Ya no tenemos? Ok, estos son algunos de los mensajes y lo que decimos. Y tenemos que centrarnos realmente en la aplicación de justicia. Mire, si hay nepotismo, corrupción, vaya a presentar las denuncias en las instancias correspondientes. Porque ¿qué es lo que hacen las personas? A veces son ciertas, a veces no son ciertas, y uno no puede asegurar nada. Hay libertad de expresión,
pero también tenemos que tener responsabilidades en cuanto a este tipo de denuncias. Así es. Yo creo que eso es muy importante. Pero lo que decía el otro, se tarda la DPI en hacer la investigación. Y después de eso, se retrasa los juicios, lo que usted hablaba. 3, 4, 5, hasta 10 años en un juicio. Así es. Y para el final, fíjese que en tribunales, mire, uno de los casos más icónicos que recuerdo yo, llevaba la MASI, era estos famosos casos de Arca Abierta, el caso Pandora, el famoso caso Caja Chica, entre otros. Y fíjese que en su momento, por eso le decía yo, a veces no es satanizar también la acción del Ministerio Público, sino que también debemos de reflexionar si se necesita una depuración dentro del Poder Judicial, porque al final también lo que sucede es que los tribunales, que deberían de ser los tribunales anticorrupción, pues dan sobreseimientos definitivos a estas personas que han estado involucradas dentro de la esfera política. Parece, como dicen popularmente, que la justicia muerde al descalzo nada más. Y obviamente aquella persona que está portentada económicamente, a ellos no se les aplica la justicia. Hay que ver que va muy de la mano también lo que es el aparato judicial con la parte de la investigación criminal. Les pido disculpas, ando un poco mal de la garganta, pero trataremos de dar lectura a los otros mensajes que tenemos pendientes. Dice, investiguen como medio de comunicación en el Ministerio Público si las autopsias han salido de Costa Rica de los 3 jóvenes que fallecieron en Anapo. Estas autopsias, según están aquí en el país, y ya cumplieron 6 meses de fallecidos y no hay respuesta. Pregúntenle al fiscal general por qué no las ha mandado a Costa Rica para tener una respuesta exacta de qué murieron los 3 jóvenes o si alguna institución está demorando la salida de esas autopsias. Bastante delicado dicha denuncia, mire qué delicada, porque como usted bien nos señala, ahí de repente, bueno, con respecto al mensaje anterior, y muy constante esos mensajes estoy viendo yo, las denuncias que se están haciendo de los nepotismos que se dan. Y son casos icónicos, ¿verdad? Son casos icónicos. Casos icónicos, realmente. Vamos a darle lectura a los otros mensajes. Dice, realmente lamentable, en 12 años el MP no exigió un aumento salarial, pero resulta que ahora sí. Esto claramente es un boicot al gobierno y también es una de las opciones que podría ser, podría ser. Vamos con la otra. El fiscal general y fiscal adjunto solo daño han provocado al Ministerio Público. Ambos fiscales hace 2 semanas ingresaron a sus oficinas a retirar todo lo que les interesaba, pero no así resolver la situación de los empleados. Definitivamente, mire que le decía que, bueno, están estos casos icónicos, pero recordemos que cada institución tiene un órgano contralor. O sea, aquí se habla de nepotismo en los juzgados y todo ese tipo de situaciones. Primero que todo, hay una inspectoría de tribunales, que son los órganos contralores. Hay que ver también, no todo lo vamos a cargar al Ministerio Público. Como decimos popularmente, peleas de orden doméstico, o sea, hay que, como dicen, clasificar cada situación en su punto. Con respecto a las investigaciones que se están dando con los muertos de la Anapo, obviamente la Secretaría de Seguridad, a través de su portavoz, pues da las respuestas que el pueblo hondureño está esperando sobre dicha situación. Y ojo, también aquí hay un aspecto, licenciada, de orden comunicativo, en donde las relaciones públicas de instituciones del Ministerio Público también juegan un papel importante para dejarle claro a la sociedad cuál ha sido la génesis de este conflicto. Sabemos que ha sido un tema del aumento salarial, pero también no conocemos la otra parte del señor fiscal general Oscar Chinchilla, del por qué no se pronuncia sobre una posible solución a este problema que está quejando. O llamarlos y sentarse. Mire, yo no puedo resolver este problema, decir algo, pues. La cuestión es que tiene que decir algo. Se tiene que, claro, porque se ha salido... es su responsabilidad, es su institución. Y se ha salido de las manos, ya definitivamente ha venido a afectar al pueblo hondureño en este tema que es de suma sensibilidad y, ojo, debe de ser un tema de país. Exactamente. Y parece que no se está tomando como tal. Sí. Un tema de prioridad nacional, arreglar este tipo de situaciones. Miramos que el llamado también debe ser a la
que preside el Poder Ejecutivo, como es la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, porque esto definitivamente afecta la imagen del país e incluso la gobernabilidad misma, que como dicen, todo el mundo está haciendo lo que quiere. Todo el mundo está llevando agua a su molina y no le importa realmente lo que está sucediendo. Sí, instamos desde estos canales de televisión, desde BTV, que se sienten a dialogar, que busquen una solución. No podemos seguir con una 7ª semana de protestas en el Ministerio Público, porque ahí la situación sí va a ser mucho más grave. Tienen que buscar una solución. Siéntense a dialogar, que sean los poderes del Estado, quien sea. Necesitamos un liderazgo que busque una solución a este problema en el Ministerio Público. Muchísimas gracias, abogado. Para servirle, un placer. A ustedes, televidentes, 1.000.000 de gracias por habernos sintonizados aquí en BTV, aquí en Diálogo de Impacto. Los invitamos a que continúen con la programación de BTV y nosotros les esperamos en punto el lunes a las 7 de la mañana aquí en BTV. Hasta el lunes.